Dios bendiga a los hermanos en esta hora. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad pues de compartir este discipulado 3. Hoy tendremos un tema nuevo acerca del discipulado 3 que hemos titulado La guianza divina. Pero antes de comenzar pues vamos a pedirle la guía de nuestro Dios y del Espíritu Santo, pues que sea quien pues podamos dirigirnos en oración en esta hora para poder nosotros pues poner todas estas enseñanzas en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora, Dios. Gracias te damos por el día. Gracias te damos por esta hermosa tarde, Señor. Y gracias te damos, Dios, por todo lo hermoso que tú haces en nuestras vidas, Señor. Padre, estamos en estos momentos, Dios, para traer estas enseñanzas, Dios, las cuales, Dios, pueden, Dios, traer edificación, Padre, al pueblo de Dios, a nuestros hermanos. Por eso te pido, Dios, que me uses, Dios, como un canal de bendición para la vida de mis hermanos en esta hora, Señor. Te pido, Dios, que también, Dios, puedas darle la sabiduría y el conocimiento, Dios, y la iluminación de tu palabra, Señor, a todos los que nos puedan ver y escuchar, Señor. Te pedimos, Jesús, que seas tú el centro de estas enseñanzas, Dios, para hacer las cosas, Dios, de una manera correcta. Pedimos tu guía, Señor, en estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Como les decía, hermanos, en esta hora estaremos llevando este hermoso tema acerca de la guianza divina. Y usted hoy va a aprender acerca de la guía del Espíritu Santo en su vida. Por eso hoy queremos tomar este texto que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Es nuestro texto base para poder comenzar pues a darle la introducción de lo que es la guianza divina en cada uno de nosotros los creyentes. Vamos a leer la palabra en esta hora. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted se puede dar cuenta que el evangelista Juan nos habla aquí en esta cita y nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Todos sabemos que es una manera de, pues, para darle el nombre, porque el Espíritu Santo también es conocido como el Espíritu de verdad. El apóstol Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará o Él os guiará a toda verdad. Ahora, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Por eso el evangelista Juan habla, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es necesario que nosotros como creyentes pues seamos guiados por el Espíritu de Dios, porque la Biblia nos enseña que Él nos enseñará, dice aquí, sino que Él hablará todo lo que se oyere y hará saber todas las cosas que ha de venir, ha de acontecer. Él es el que va a caminar delante de nosotros. Entonces, es importante que nosotros en esta hora podamos entender este pasaje de Juan, porque este pasaje de Juan, pues, nos está dando una introducción acerca de lo que es la guianza divina en la vida del creyente, o para que usted pueda comprender en esta hora lo que es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos guiados? Ahora, guianza significa guía. Es algo importante que nosotros debemos resaltar. Ahora, ¿por qué le ponemos guianza divina?
porque es la guía del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo también es Dios, hace parte pues de la tercera persona de la Trinidad, y Él es el que Jesucristo en cierto momento le dijo a sus apóstoles de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, porque iba a enviar al Consolador. Entonces es necesario que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Juan nos habla en el capítulo 16, el verso 3, de que Él os guiará, Él nos guiará, el Espíritu de verdad nos guiará. Esto nos hace entender que el Espíritu Santo pues nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a direccionar hacia el propósito y hacia lo que Dios pues tiene en nuestra vida. Ahora, el propósito es mostrar el plan de Dios diseñado para nuestras vidas, conocer los beneficios de vivir en el centro de su voluntad, mostrar lo referente a cómo conocer su voluntad y dar algunas pautas prácticas para descubrirla. Esto es importante porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, nos direcciona. El Espíritu Santo de Dios va delante de nosotros. Por eso nosotros como creyentes no debemos perder el rumbo por ningún momento, sino que nuestra mirada y nuestro rumbo y nuestra dirección debe estar frente al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de verdad es el que nos está conduciendo hacia el camino de Jesucristo. Él va delante de nosotros y Él nos está llevando hacia ese camino. Pero si nosotros nos descuidamos por un momento, pues vamos a perder el horizonte. ¿Por qué perdemos el horizonte? Porque desviamos nuestra mirada hacia el Espíritu Santo. Y si nosotros perdemos nuestra mirada hacia el Espíritu Santo, pues lógicamente nos vamos a desviar del camino. Ahora, el propósito es que el plan de Dios diseñado para nuestras vidas, conocer los beneficios para vivir el centro de la voluntad de Dios, porque ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pues lo conocemos a través de la guía del Espíritu Santo de Dios. Creo que nosotros en el primer tema que tuvimos de este discipulado 3, acerca de la llenura del Espíritu Santo, hablamos muy poco acerca de la guía del Espíritu Santo. Y es necesario que cada uno de nosotros seamos guiados por esa luz que se llama el Espíritu de Dios. Necesitamos, yo decía en esa parte de la llenura del Espíritu, que es muy difícil que nosotros como creyentes pues podamos caminar el Evangelio sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es tan difícil, hermano? ¿Por qué es tan difícil? Sencillamente es difícil porque si nosotros no tenemos un guía, nos podemos perder en el camino. A manera de ejemplo, podemos hacerlo cuando las personas van de vacaciones a algunos lugares que desconocen. Y para poder caminar tantos recorridos, tantos caminos, tantas trochas, esa persona contrata a un guía turístico para que ese guía turístico pueda llevar pues a esas personas a todas las partes y para que esas personas pues no se pierdan en el camino. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Pues es nuestro guía turístico. El Espíritu Santo de Dios es nuestro guía, quien nos lleva hacia el camino, nos lleva hacia la voluntad de Dios. Él nos lleva hacia el propósito de Dios. Pero si nosotros en el camino perdemos la dirección, dejamos de fijar nuestra mirada hacia el guía turista, que es el Espíritu Santo de Dios, lógicamente nos vamos a perder. Uno de los beneficios de ser hijo de Dios es la promesa de la dirección divina en nuestras vidas. Escuche bien, uno de los beneficios de ser hijos de Dios es la promesa de la dirección divina en nuestra vida.
Ya no somos víctimas, ni estamos dependiendo a ciegas de un limitado recurso para planear el triunfo. Nosotros podemos ahora estar seguros de vivir una vida abundante y con un propósito al estar en el centro de la voluntad de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas nunca será mal, sino para nuestro bienestar. Dios nos creó, nos ha creado con un plan perfecto. Él nos crea con un plan perfecto, hermano. Pero Él no nos crea para el mal. Él nos crea para un bienestar en nuestra vida. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos en el Señor, cuando estamos en Cristo, cuando somos nuevos, creyentes, cuando apenas arrancamos nuestra vida espiritual, pues muchas veces no tenemos, escúcheme bien en esta hora, muchas veces no tenemos un rumbo ni una dirección hacia dónde ir. Y muchas veces por esas razones nos perdemos de los caminos del Señor. Y quiero decirle, hermano, que usted en medio de ese camino, pues ese camino va a tener momentos difíciles, momentos de adversidades. Y si usted esos caminos difíciles y de adversidades lo va a caminar sin el Espíritu, sin la guía del Espíritu Santo de Dios, pues quiero decirle, hermano, que no va a poder continuar en ese camino. Por eso, hermano, conocemos dentro de nuestro pueblo de Dios que hay muchos hermanos, pues que en el camino se desvían y vuelven a la vida antigua, vuelven a ese mundo de perdición. ¿Por qué? Porque pierden la guía del Espíritu Santo de Dios. Yo les decía hace muchísimo en el tema de la llenura del Espíritu Santo, yo comentaba que para nosotros, pues, tener un beneficio del Espíritu Santo depende de nosotros. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar en nosotros, depende de nosotros, de la relación que nosotros tenemos en la intimidad con el Señor. Si nosotros no tenemos una intimidad, pues con nuestro Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios, pues vamos a perder el rumbo. Y depende de nosotros, de la manera como llevemos pues nuestra vida espiritual para poder tener un crecimiento espiritual. Y como todo creyente, pues necesitamos de la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero quiero buscar en la palabra de Dios, quiero buscar en este libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a estar buscando Romanos. Pero quiero leerlo desde el versículo 1, lo que el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia de Roma. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Pues que nosotros pues presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en santidad, que esto es agradable
a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros somos un sacrificio. Y van a haber momentos en que vamos a ser sacrificados por causa del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo segundo que dice Pablo? Pablo dice que seamos santos, la santidad. Esto es importante porque Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque por muchas tribulaciones es necesario que nosotros podamos entrar al reino de Dios, porque a través de muchas, pues, padecimientos, dificultades, es necesario que nosotros, pues, entremos en el reino del cielo. Pablo está siendo claro y dice que nuestros cuerpos deben ser un sacrificio, pero no solamente nuestros cuerpos deben ser un sacrificio vivo a causa de llevar el evangelio, sino que Pablo también nos está diciendo que nuestro cuerpo debe ser presentado santo. Mi hermano, es algo importante, la santidad. Nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo, pero nuestro cuerpo debe ser también santo. ¿Por qué nuestro cuerpo debe ser en sacrificio vivo y debe ser santo? Porque Pablo dice agradable a Dios, porque esto es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, el versículo 2, la palabra nos enseña, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo sigue diciendo a los romanos que no se conformaran a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si algo pide el Señor a cada uno de nosotros, es que nosotros primeramente no nos conformemos a estos tiempos, no nos conformemos a este mundo que vivimos, no nos conformemos a esto que sucede, no nos conformemos a lo que hay dentro del mundo, lo material, lo que hay dentro de estos mundos, no nos conformemos. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pablo dice, no se conformen a este tiempo, sino que ustedes tengan una transformación, sino que ustedes tengan una metamorfosis, sino que ustedes puedan tener un cambio de vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como creyentes, pues tenemos que tener una transformación, tenemos que tener un cambio de mentalidad, debemos tener un cambio de estilo de vida y debemos tener un cambio en nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe estar pegado a la palabra de Dios, al conocimiento de su palabra, a la voluntad perfecta de Dios, hacia el propósito de Dios, hacia el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Porque Pablo dice, para que comprobéis, o sea, cuando usted no se conforma en este siglo, cuando usted tiene un cambio en su mente, usted va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora, la buena voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y perfecta. Ahora, ¿qué queremos decir con todo lo que hemos explicado acerca de estas dos citas bíblicas? Primero, para nosotros ser guiados por Dios, necesitamos saber
¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Y cómo nosotros conocemos lo que le agrada a Dios? Lo dije, por medio de su palabra. Ahora Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Ahora, para que nosotros podamos caminar bajo la voluntad de Dios y podamos entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en nuestra vida, aunque esa voluntad muchas veces sean a través de diversas pruebas, a través de diversas tentaciones, a través de distintas adversidades en nuestra vida. Porque nosotros muchas veces vamos a atravesar dificultades. Esto me hace recordar un pasaje muy importante cuando el Señor le dice, cuando el Espíritu Santo se le revela a Pablo, cuando el Espíritu Santo se le revela a Pablo y le dice al apóstol Pablo, Pablo, tú vas a ir a muchos lugares, pero muchos de estos lugares tú vas a padecer, muchos de estos lugares vas a ser encarcelado, muchos de estos lugares te van a azotar, muchos de estos lugares te van a perseguir, muchos de estos lugares, Pablo, te van a golpear, te van a dar azotes, vas a padecer hambre, vas a padecer sed, vas a padecer muchas cosas, hablando de una manera económica. Y el Espíritu Santo le advierte a Pablo acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era de que el apóstol Pablo fuera a lugares donde iba a pasar peligro, donde iba a ser azotado, donde iba a pasar una difícil. O sea, muchas veces pensamos que la guía del Espíritu Santo son para que nosotros pasemos momentos de sonrisa, momentos felices. No, hermano. Tengo que predicarte la realidad del Evangelio. Que cuando el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo muchas veces nos va a decir lo que le dijo el apóstol Pablo. Y lo que el Espíritu Santo era su guía, le estaba diciendo, Pablo, tú vas a pasar por momentos duros. Pero esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermano. Nunca podemos quejarnos de la voluntad de Dios. Recordemos, hermano, que cuando el Señor Jesucristo iba ir a la cruz del Calvario, Él dice la palabra que estaba angustiado, sentía miedo el Señor. Dice que estuvo en el Getsemaní orando y en medio de esa oración el Señor dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿cuál era la voluntad del Padre hacia el Hijo, hacia Jesucristo? La voluntad era de que el Hijo debía morir en una cruz, debía derramar su sangre. ¿Cuál era la voluntad? Que el Hijo debía ser azotado, debía cargar un madero sobre sus espaldas cuando fue azotado, cuando fue vituperado, cuando no tenía fuerza, cuando estaba cansado, cuando tenía sed. Esa era la voluntad, y la voluntad era agradable y era perfecta porque era la voluntad de Dios. Era lo que el Padre quería del Señor. Y muchas veces la guía, nuestra guía, que es el Espíritu Santo de Dios, pues el propósito de la guía del Espíritu Santo, el propósito es llevarnos hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Y esa voluntad, mi hermano, muchas veces va a ser dolorosa. Muchas veces esa voluntad va a traer lágrimas, dolor. No va a ser tan fácil, mi hermano. Por eso es necesario que usted conozca cómo es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero la Biblia nos enseña a través de Romanos capítulo 12, verso 2, que la voluntad es agradable y perfecta. Pero en esa voluntad muchas veces va a ser dolorosa y difícil. Y por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Porque ciertamente Él nos va a direccionar, Él nos va a guiar. Ojo, la guía del Espíritu Santo no es para guiarte y direccionarte hacia tus sueños, hacia tus metas. No, no. Esa guía es hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios tiene planeado para tu vida. ¿Cuál es el propósito celestial que Dios tiene preparado para tu vida? Como te puse como ejemplo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo? No lo guió hacia los sueños de Pablo. No lo guió hacia los planes humanistas que tenía para Pablo. No, no, no. El Espíritu Santo de Dios lo guió hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era de que Pablo pasara una serie de dificultades para llevar el Evangelio. Escúcheme bien. Pablo tenía que pasar por una serie de dificultades. Y esas dificultades Dios las usó para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Y el Espíritu Santo muchas veces nos va a guiar para llevar el Evangelio, pero muchas veces el llevar esa palabra de Dios, el llevar las buenas de salvación, muchas veces va a ser pues por momentos difíciles, mis amados. Por eso es necesario que nosotros en esta hora entendamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque no siempre, hermano, escúcheme bien, no siempre la voluntad de Dios va a ser de momentos de alegría y de sonrisa. Sí, con el Espíritu Santo vamos a obtener victoria. Con el Espíritu Santo de Dios vamos a obtener fortaleza. Con el Espíritu Santo de Dios podremos defendernos contra todo viento que venga, como lo hizo el apóstol Pablo en esos momentos tan difíciles. Pero es necesario que usted entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y eso es lo que hace la guía del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, la santificación de nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? La santificación de nuestras vidas. Dios desea y el Espíritu Santo de Dios está para cada día santificar nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Segundo, que tengamos un corazón agradecido. Esto lo hace la guía del Espíritu Santo de Dios. Que nosotros seamos agradecidos, que tengamos un corazón agradecido con la voluntad de Dios. ¿Y por qué es necesario que tengamos un corazón agradecido, hermanos? Porque muchas veces, como le decía, la voluntad de Dios no va a ser fácil. Aunque es agradable y perfecta, no va a ser fácil. Y en esos momentos dolorosos de lágrimas, donde muchas veces tal vez te pueden traicionar, tal vez te puede dejar tu familia, tal vez vas a perderlo todo por seguir a Cristo. En esos momentos tú tienes que tener un corazón agradecido total para Dios. Tercero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien. Dios está interesado en que nosotros hagamos el bien. Esto es importante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, nos enseña algo importante. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro capítulo 2:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mire lo que dice las Santas Escrituras a través del apóstol Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y esto es importante. Porque ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Hacemos la voluntad de Dios cuando nosotros hacemos el bien. Aunque nosotros muchas veces estemos haciendo el bien y a la persona que le estemos haciendo el bien muchas veces pues nos paguen mal. Lo que nosotros que tenemos que hacer nuestro deber ser es, hermano, hacer el bien. Todo creyente, el deber ser es hacer el bien, no importa quién sea, mi hermano. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted haga el bien, aunque sean sus enemigos. Téngalo claro en esta hora, hermano, acerca de eso. Ahora, el cuarto punto dice, estar dispuesto a padecer por Cristo. Estar dispuesto a padecer por Cristo. Hermano, esto es importante. Padecer por Cristo. Yo les decía que porque es necesario que a través de muchos padecimientos podamos ir al reino de los cielos. Y si el Maestro padeció, el Hijo de Dios, sus discípulos también van a padecer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi bienestar. Dios nos va a bendecir, hermano. Y hay promesas de Dios, aún promesas cotidianas. Lo podemos ver en Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 25 al 34. Hay una promesa que tal vez no es un tema doctrinal, no es un tema extraordinario. Pero la Biblia nos enseña a través de Mateo capítulo 6, versículo 25, que son una de las preocupaciones que tiene la humanidad y son una de las preocupaciones que muchas veces adquieren los creyentes, es de qué va a comer, qué va a beber o qué va a vestir. Mira el consejo que nos da o la ilustración que nos da el Señor Jesucristo en su palabra. Que miremos a los pajaritos o a los pájaros. Me imagino que en esos momentos el Señor en Galilea, en esos momentos estaba mirando en un árbol, un pájaro en un nido. Y Él coloca como ejemplo, como ilustración y dice que nosotros miremos a los pájaros, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen, pero Dios los alimenta. Ahora, ¿cuánto más los hijos de Dios, mi hermano? Esto es un bienestar. Esto es un bienestar porque muchas veces nos preocupamos, cada día nos afanamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Pues Dios tiene una promesa y la voluntad de Dios dentro de esa promesa es que Dios va a bendecirnos de esa forma. El punto 3, hermano, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Estos son puntos importantes. Primero nos dice, por la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. Y esta cita quiero buscarla, Juan capítulo 5 al 39. Juan capítulo 5 al 39. Quiero buscar esta cita para resaltar esto tan importante. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Y vamos a darle un sustento bíblico a esto, de cómo hacemos en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña escudriñar las escrituras. Escuche bien, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos que el Espíritu Santo de Dios nos guía? Escudriñando las Escrituras, mi hermano. ¿Usted quiere saber cómo trabaja Jesucristo? ¿Usted quiere saber cómo trabaja Dios Padre? ¿Usted quiere saber cómo trabaja la guía del Espíritu Santo en nuestra vida? Escudriñando las Escrituras. Esto no es con baile, esto no es con más nada, sino escudriñando las Escrituras, mi hermano. Esto no es con show, esto no es con más nada, esto es escudriñando las Escrituras. Así conocemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? La Biblia dice que por la oración. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Lógicamente, hermanos, por la oración. La oración es lo que nos va a ayudar a entender lo que el Espíritu Santo pues quiere decirnos y hacia dónde nos quiere dirigir. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por el Espíritu, lógicamente, por la obediencia a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Por el consejo, Proverbios capítulo 8, versículo 33. Por la guianza pastoral, mi hermano. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Recordemos que cada iglesia, cada ministerio, Dios le ha otorgado un pastor. Dios ha otorgado un pastor para que sea ese pastor, pues quien nos dirija, nos direccione. Y eso hace un pastor, nos lleva a la voluntad de Dios. Eso hace un pastor, mi hermano. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a buscar esta cita. Hebreos capítulo 13, 17. 13, 17 de Hebreos. Vamos a buscar este versículo que quiero compartir con ustedes acerca de nuestros pastores. Mire lo que dice la palabra, un mandamiento. Esto no es una opción, es un mandamiento. Obedecer a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Obedeciendo a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos son los que están velando por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, mi hermano, debemos obedecer a nuestros pastores, debemos sujetarnos a ellos, porque ellos están velando y están cuidando de nosotros. Aquí nos habla por las circunstancias, Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios, hermano? Muchas veces atravesamos circunstancias dolorosas, trágicas, mi hermano. Muchas veces no queremos pasar. Nadie quiere pasar por esas circunstancias. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 8, 28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Una manera de parafrasear lo que dice Romano. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Todas las cosas, mi hermano. Y todas las circunstancias que llegan nos ayudan a conocer la voluntad de Dios. Ahora, resultados de hacer la voluntad de Dios. Primero, bendición. Los resultados de hacer la voluntad de Dios es que Dios va a bendecir nuestra vida de una manera espiritual, hermano. Dios nos va a bendecir espiritualmente. Dios nos va a bendecir porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios, pues Dios va a bendecir nuestra vida.
La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Si tú buscas primeramente todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, si tu prioridad son las cosas de Dios, Dios pues te va a bendecir con lo que a ti te preocupa. Segundo, estabilidad, mi hermano. Vas a tener una estabilidad espiritual y vas a tener una estabilidad emocional. Esto es lo que hace la voluntad de Dios en nuestra vida. Quiero terminar diciendo, la guianza divina no es irracional, es una obra de concientización de parte de Dios en nuestras vidas, con el fin que sepamos escoger el camino correcto por el cual debemos avanzar. Ahora, ¿cuál es ese camino correcto que nos va a guiar el Espíritu Santo? Pues ese camino se llama Jesucristo y es a través de su palabra, mi hermano. Espero que este tema haya sido de provecho para su vida y para su crecimiento espiritual, mi hermano. Atesore todas estas enseñanzas, mi hermano. Y con esto pues le damos fin al tema acerca de la guianza del Espíritu. Dios le continúe bendiciendo.